estar con nosotros y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Esto parece casi una paradoja. Mucha gente podría pensar que la sequía se produce en el norte, que en el sur, que ha sido siempre más lluvioso, es donde tenemos mayor nivel de concentración o de reserva de agua. ¿Por qué se ha producido esta situación invertida, por decirlo así, entre norte y sur de nuestro país? Estamos en una época de cambio climático. Esto que parece algo que se repite sin pensarlo demasiado, en el caso de nuestro país es clarísimo. En Chile llueve menos que antes, es el primer dato, a lo largo de todo nuestro territorio, y nieva normalmente en alturas mayores o en cotas mayores que lo que ocurría en el pasado. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos ahora? Tenemos, paradojalmente, una muy buena situación en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Estoy hablando desde el punto de vista de la seguridad de riego para la agricultura, porque el año pasado hubo bastante nieve, ya tuvimos una buena temporada el año pasado, y este año hubo mucha nieve en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Los embalses principales de esas dos regiones están con un nivel de acumulación de agua que no conocían hace muchos años. Luego tenemos una situación más intermedia, diría yo, la región de Valparaíso, el Valle de la Aconcagua fundamentalmente, la región metropolitana y la región de O'Higgins, en que si bien no sobra el agua, tampoco estamos en una situación muy complicada. Y las mayores complicaciones, esa es la paradoja, seguramente estarán en la región del Maule, particularmente en la parte sur de la región del Maule y en la región del Biobío, porque hubo menos lluvia que lo normal, pero sobre todo muy poca nieve en la cordillera. Y el riego que en Chile se hace, dependiendo de la región, pero digamos que entre septiembre en la zona más al norte y a partir de octubre, noviembre, un poco más al sur, hasta febrero, marzo, se alimenta tanto del agua que hay en los embalses, en el caso que tengamos cuencas con embalses, y del agua que viene por los deshielos de primavera y de verano desde la cordillera. Entonces, podemos tener una situación compleja, efectivamente, desde el punto de vista de la agricultura, en Maule y Biobío. Ahí el balance es más crítico, digamos, pero también la proyección. En ese sentido, no es nuevo pensar de que las próximas temporadas van a ser bien complejas en ese escenario, en ese perímetro, podríamos decir. Mira, una de las características del cambio climático es la gran inestabilidad. O sea, un año puede ser relativamente normal, el año siguiente malo y el siguiente otra vez bueno. Es muy variable. Yo no me atrevo a hacer pronósticos respecto de la temporada siguiente, pero sí respecto de esta, en que claramente estamos en un cuadro de estrechez. Ministro, este cuadro de estrechez, ¿qué tan preocupante es? ¿Qué tan crítico puede ser? Hemos visto situaciones en años anteriores muy críticas, incluso al borde de poner en riesgo el consumo humano de agua potable. ¿En qué escenario estamos para esta temporada, cuando además estamos entrando a primavera-verano? Esto se pone más crítico. Una de las consecuencias, efectivamente, como llueve menos y hay menos nieve, el agua que está subterránea baja de nivel y todos los sistemas de agua potable rural se hacen sobre la base de extraer agua desde las napas subterráneas. Cuando baja el nivel hay algunos sistemas de agua potable rural que no alcanzan a extraer el agua, en consecuencia hay que suplementar con camiones de aljibe. En los años pasados hemos tenido efectivamente una gran necesidad de suplementar agua potable a través de camiones de aljibe, particularmente en las regiones del norte. Ahora esto puede ocurrir en el sur, puede ocurrir en el sur. ¿Y eso se va a hacer? ¿Ese es el plan, digamos? Si es que se produce una estrechez tal, ¿se va a tener que Bueno, no hay otra. O sea, con... si hay una estrechez que afecte el consumo humano, no hay otra alternativa que suplementarlo a través de los camiones de aljibe. Es lo que se ha hecho regularmente, lo hacen los municipios y lo hace el Ministerio del Interior, fundamentalmente, que es el encargado de esto a través de la ONEMI. Yo no me atrevo a decir, no es mi competencia tampoco, cuán grave puede ser. Faltan todavía algunos meses en que todavía puede haber algo de precipitaciones en la zona sur. De hecho, en las regiones de la Araucanía, de los ríos, de los lagos, gradualmente el déficit, que en algún momento llegó hasta el 70%, se ha ido reduciendo y hoy día estamos en torno a un 30% de déficit respecto a un año normal. Pero paradojalmente las peores regiones son la región del Maule y Biobío. ¿Y qué se hace en ese caso, ministro? ¿Se reenfoca todo el esfuerzo por parte de los ministerios? Porque también aquí hay un trabajo interministerial con obras públicas, con otros estamentos hacia el Maule y Biobío. ¿Y cómo se puede lograr también no dejar de lado la situación del sur? Usted dice, el déficit ha bajado, pero igualmente se mantiene en un 30% y no hay una costumbre histórica de que sea así. En esto no hay ni caminos cortos, ni atajos. O sea, aquí, si uno quiere seriamente enfrentar los temas de cambio climático, primero tiene que acelerar el ritmo de inversión en estructuras de acumulación de agua, en embalses.
¿Qué es lo que estamos haciendo? De hecho, durante el transcurso del gobierno de la presidenta Bachelet vamos a dejar encaminadas la construcción de 8 grandes embalses. Hay algunos que ya están licitados, por ejemplo el embalse de Punilla, que queda en la región de Biobío, iba a decir Ñuble, pero todavía no es región, en la región de Biobío, provincia de Ñuble, que ya se licitó y se asignó. Lo mismo con el embalse Chironta, que está en Arica, en el valle de Yuta. Entonces, ese es el camino de fondo. Claro, aquí le hago la pregunta, ¿pueden estar los embalses? El punto es si no llueve. ¿No va a haber agua para llenar esos embalses? Bueno, pero efectivamente los embalses es la única manera de garantizar de que cuando tenemos recursos hídricos estos se acumulen y sean utilizados eficientemente. Por ejemplo, el embalse Santa Juana o el embalse La Paloma. El embalse La Paloma es el más grande de nuestro país. Tiene 800 millones de metros cúbicos en la región de Coquimbo, en el Valle de Limarí. El año pasado llegó a tener un 2% de capacidad, o sea, no tenía nada. Hoy día tiene 35%. Y probablemente al terminar la temporada llegará al 40, 45. Entonces, no hay otro camino que la construcción de estructuras que permitan embalsar agua. Y el otro camino complementario es sistemas de riego más eficientes, tecnificación del riego, de manera tal que se use más eficientemente. En nuestro país, la mitad de la superficie bajo riego tiene riego tradicional todavía, y la otra mitad es riego tecnificado. Y esa es la parte que le corresponde al Ministerio de Agricultura, y en eso estamos, en fin, colocando la mayor cantidad de recursos que se ha colocado nunca, pero obviamente esto hay que sostenerlo en el tiempo, no se resuelve de un año para otro. Ministro, usted dice 8 nuevos embalses que se suman a cuántos embalses que tenemos hoy ya operativos y en qué fecha ya debería quedar la totalidad. No tengo el número exacto, pero los embalses que tiene nuestro país básicamente están entre la región de Atacama, en que hay 2, y la región de el Maule, en que hay 4 o 5 de distinta envergadura. El embalse de La Punilla, que es el que está licitado, es el de mayor envergadura que se ha construido en los últimos 10 años o 15 años. La región de Valparaíso, el Valle de la Concagua, paradojalmente no tiene ningún embalse, recién se está comenzando a construir uno para riego, y probablemente en los años que vienen, hablo de 5 o 10 años más, hay que ir avanzando hacia el sur. Habrá que construir embalses en la región de la Araucanía y probablemente en la región de los lagos también. Ministro, pensando en Biobío y Maule, que son las 2 localidades donde tenemos más problemas, ¿hay mercados o zonas productivas que podrían ser más afectadas por esta sequía? ¿Ustedes tienen identificados dónde, qué productos, qué cosechas podrían estar más en riesgo con este panorama? Podría haber dificultades más bien en la producción cerealera, de trigo, de maíz, y si no tenemos lluvia en las próximas semanas o meses, también en la ganadería, porque efectivamente se empiezan a agotar las reservas de forraje, de pasto. Yo esto se lo pregunto porque generalmente algunas veces es real, pero otras veces también hay especulación. Esto puede ir teniendo impacto en precios, por ejemplo, de productos. Bueno, la verdad, con los datos de hoy, no hay ninguna razón para que tenga un impacto en precios, porque al final, ¿qué es lo que determina la conducta de precios en la agricultura? Básicamente el comportamiento estacional. En invierno, lo sabemos bien, los precios tienden a subir y en verano bajan. Hortalizas y frutas, eso no va a ser afectado en absoluto, todo lo contrario. Tenemos un buen año en la región de Coquimbo, tenemos un año normal en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de O'Higgins, que son los que abastecen los principales centros poblados. Si se ve afectado el trigo, por ejemplo, uno pensaría inmediatamente un alza en el pan, que tiende a ser bastante movible. Sí, pero Chile ya compra más de la mitad del trigo que necesita, la otra mitad se produce. Lo que ocurre aquí, ojalá que no ocurra, pero lo que ocurre aquí, si disminuye la producción de trigo nacional, lo que va a haber es más importación de trigo que viene de Argentina, Estados Unidos, Canadá, que son los principales. Que obviamente eso va a significar un mayor gasto por ese producto importado. No, pero en términos de precios para el consumidor da exactamente lo mismo, porque el precio que se paga en Chile es el mismo del que se paga por el costo alternativo. ¿Eso compensa la posibilidad? Sí, ahí eso no debiera tener ningún impacto de precios, porque en términos para el consumidor da exactamente lo mismo. Los molinos le pagan a los consumidores, a los productores chilenos, lo mismo que cuesta importar ese trigo.
No, ahí no hay diferencia, incluso Ministro, le pagan un poco menos. hemos hablado harto de los dos lugares más afectados, Maule y Biobío, pero también usted decía, se ha ido revirtiendo el déficit hídrico que teníamos más al sur y también hemos tenido un buen año en el norte. Quiero hablarle del norte y preguntarle si es que ya estamos en niveles normales, si es que fue tan profundo el nivel de sequía, digamos, que vamos recién en una recuperación. ¿En qué situación está hoy día el norte? No sé si da para decir que estamos completamente normal y que estamos... No, yo no creo que esté completamente normal, porque es verdad, los embalses están en un nivel que no se conocían hace 10 años. O sea, el embalse de Santa Juana va a terminar seguramente la temporada con un 80-90% de su capacidad, lo mismo los embalses de la región de Coquimbo. En el Valle del Choapa están al 100% de su capacidad. Pero aquí no hay que olvidar que hay el agua superficial y el agua subterránea. Y el agua subterránea, luego de 8 o 10 años de sequía, no se recupera de un año para otro. Aquí hay como un efecto acumulativo. Tiene un efecto acumulativo, sin ninguna duda. Entonces vamos a tener un buen año de riego, sin duda, en esas regiones. Y eso va a tener un impacto favorable sobre la producción agrícola, mucha de ellas es exportable, etcétera. Pero la situación no se ha normalizado y tenemos que seguir trabajando en un escenario de cambio climático. Aquí no hay, el país no tiene otra alternativa y eso supone los próximos 20 o 30 años. Yo diría el principal desafío de la agricultura chilena es adaptarse al cambio climático y eso básicamente es agua. Y en ese desafío, ministro, usted lo apuntaba en algún minuto, la tecnificación del riego, porque finalmente con la tecnificación y implementar nuevas tecnologías, la idea es optimizar y que finalmente se use menos agua. Eso en el sur del país, donde se ha visto cómo la sequía ha afectado y donde no estaban acostumbrados a esto. De hecho, hay lugares donde no se hablaba del riego por goteo, era innecesario, digamos. ¿Se ha podido implementar eso? Bueno, a mí me parece que crecientemente se ha ido desarrollando una conciencia de que es necesario una mejor gestión de los recursos hídricos a nivel de políticas públicas y a nivel de usuarios. Les quiero dar un dato. Nosotros este año hicimos un levantamiento catastro frutícola en 8 regiones del país. Y lo que constatamos luego de los datos es que hay regiones, Biobío y la Araucanía particularmente, en que hay una gran expansión de la producción de fruta. Eso solo puede hacerse con riego tecnificado, no hay otra forma de hacerlo. Entonces también el cambio climático significa que aparecen en algunas regiones nuevas alternativas productivas que hay que aprovechar. Entonces adaptarse es adaptarse a menor disponibilidad de recursos hídricos, pero también a un cambio que abre nuevas expectativas. Esa adaptación para los pequeños y medianos agricultores que suele ser finalmente más costosa, ¿cómo se va complementando la necesidad de recursos ahí? Siempre es lo más, los pequeños productores, no solo en la agricultura, en todas las actividades productivas son siempre los que tienen mayores dificultades de adaptarse a las nuevas situaciones. Nosotros lo que hemos hecho es focalizar consistentemente los recursos que tenemos a través de la Comisión Nacional de Riego en pequeña agricultura. De hecho, el año 2015 utilizamos recursos para pequeña agricultura con cargo a esa ley, más que en los 10 años previos sumados. Eso es lo que hemos hecho. Y luego está lo que hace el INDAP, que es equivalente. Uno siempre pudiera desear tener más recursos, pero nosotros hemos dado un salto cualitativo muy importante en la aplicación de recursos de riego para la pequeña agricultura. Y nuevamente el desafío es sostener, porque en 2 o 3 años esto no se resuelve, esto se requiere 10, 15, 20 años de inversión. Y le pregunto, pública. En ese término y también considerando que el viernes va a ingresar el proyecto de ley de presupuesto 2017, la situación de sequía con los lugares ya fijos, con el balance en términos de embalse y también de escasez hídrica, ¿podría ser un punto para que en el presupuesto se destinen dineros, siendo que ya se considera va a ser acotado? Sí, yo no puedo adelantar lo que vendrá, pero nosotros tenemos confianza en que, dado que este es un tema que es importante hoy día, pero que es muy significativo para el tiempo que viene, existirán los recursos necesarios para continuar trabajando en esta dirección. Entre otras cosas porque, y aprovecho a pasar el aviso, el sector alimentario, agroalimentario, es claramente hoy día uno de los pilares del desarrollo del país. El año pasado fue el sector que más creció, este año volverá a ser uno de los sectores que más crecen, y todo indica que hacia adelante el sector agroalimentario tiene una enorme oportunidad de desarrollo, pero la clave es más y mejor gestión de recursos hídricos. Ahora, ministro, en esa misma línea y pensando en la dependencia y la importancia que tiene la agricultura para nuestra economía, para nuestro desarrollo, me queda dando vuelta algo que le preguntaba a Nicolás, que es si la estrategia solo pasa por tener embalses
o si hay otras alternativas. ¿Qué pasa si no llueve? ¿Qué pasa si este calentamiento global se va profundizando en un país que está súper expuesto como Chile a este fenómeno por esta misma dependencia? ¿Hasta dónde llega la estrategia? Yo no sé si hay más alternativas desde el punto de vista técnico. Hay varias. Creo que es inevitable la construcción de estructuras de acumulación de agua, porque en nuestro país no es que no tenemos agua, tenemos menos que antes, pero sobre todo tenemos una enorme ineficiencia en la gestión del agua. Es inevitable construir estructuras de acumulación de agua de distinta envergadura, mayores, menores, pequeñas, que es lo que estamos haciendo. Pero pensemos en el norte del país, no hay otro camino para varias ciudades, sobre todo del borde costero del norte de Chile, de avanzar en la construcción de sistemas de agua potable con agua de mar desalinizada. Ya hay en Antofagasta, pero hay un plan que incorpora varias otras ciudades del norte de Chile en esta dirección. Tenemos que utilizar y mejorar sustantivamente la reutilización del agua. Hay países en que el agua de los sistemas de agua potable y de alcantarillado se reutiliza en un 85 o 90%, como Israel, por ejemplo. ¿Y en Chile? 30%. Entonces, tenemos que diversificar la estrategia. Yo hablo de las estructuras de acumulación de agua porque es lo que tiene que ver con el riego en la agricultura, pero si uno piensa en el abastecimiento de las ciudades, tiene que necesariamente incorporar otras variables. Pero estas son ideas, son conceptos que en el fondo a usted le preocupan y que tienen estos caminos técnicos, ¿o Chile tiene una estrategia en esta materia? No, se lo pregunto así como Chile tiene una estrategia en energía, por ejemplo, consensuada de aquí a varios años más para hacer que sea sustentable este sector que es tan importante para nuestra economía. Si nosotros tenemos formalmente una estrategia que reúna no solo todos los embalses que están en ejecución y las obras, las licitaciones, etcétera, sino también estos otros. Sí tenemos una estrategia. Desde luego, en lo que se refiere al riego, el riego en Chile se define en sus políticas y en sus prioridades en el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego, y allí tenemos perfectamente identificado las prioridades para los próximos 10 años por lo menos, son un número muy importante de embalses de distinta envergadura. El Ministerio de Obras Públicas tiene una estrategia para sistemas de desalinización de agua de mar para abastecer las ciudades, sobre todo el norte de Chile. Hay una estrategia y la Presidenta de la República ha constituido, no sé si todavía formalmente, pero está prácticamente listo para constituir un pequeño grupo, no tan pequeño en realidad, de distintos actores vinculados al uso de los recursos hídricos para afinar lo que tenemos y darle una proyección de más largo plazo. Nada de esto se resuelve en el transcurso de un gobierno. Y esa estrategia y esos cambios que pregunta Carla, ¿cómo se van estableciendo a nivel país, Estado, más allá de los gobiernos? Porque finalmente sabemos que el cambio de gobierno, sea cual sea, puede también llevar un cambio en esta estrategia para un tema que va para 10, 20, quizás 30 años más. Sí, efectivamente, aquí hay... De hecho, nosotros hemos dado continuidad a cosas que heredamos. Siempre cualquier gobierno tiene derecho a hacer ajustes y a establecer algún cambio de prioridad, pero la estrategia central a mí me parece que está lo suficientemente clara y lo suficientemente aceptada por la mayor parte de los actores, de manera que en nuestro país en los próximos ¿Ha cambiado 20 mucho, ahí le pregunto, ha cambiado mucho la estrategia con respecto al gobierno anterior? No, porque finalmente el problema sigue siendo el mismo. Me parece que no, que lo que hemos hecho nosotros es acelerar el ritmo de la inversión, algún ajuste, un entranque o un embalse que estaba por aquí, se priorizó otro que estaba un poco más al sur, más al norte. Eso da lo mismo. Pero la línea central me parece que básicamente ha tenido una continuidad agregándole más recursos. Lo que hemos hecho nosotros es definitivamente ponerle un segundo piso a la velocidad y al monto de recursos disponibles. Bien, pues, ministro, muchísimas gracias por esta explicación y por lo que usted nos cuenta respecto de las soluciones que se buscan para un panorama de estrechez hídrica, sobre todo en estas dos regiones, el Maule y el Biobío. Bien, muchas gracias también. Que le vaya bien. Buenas tardes. Que tenga un muy buen día. Nos vemos. Bien, vamos a otro tema. Hoy se celebra